Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues aquí volvemos una vez más y a pesar de las fechas, pues trayendo más y más casos que, bueno, no dejan de ser casos trágicos, casos dolorosos. Y ya os digo, pues como siempre os he comentado, sobre todo cuando se trata de desapariciones, porque la verdad, ya os he dicho 20.000 veces que no hay nada peor que para unos padres o para una familia que sus hijos desaparezcan y no volver a saber nunca más de ellos, ¿no? Entonces, este es el caso que os traigo hoy, porque a pesar de que a mí no me gustan nada estos casos, como es obvio, como creo que no le gustan a nadie, ningún caso en general, porque los de Asesí tampoco, o sea, menos todavía, y más cuando se trata de niños, pero bueno, creo que precisamente hay que darles visibilidad, no hay que olvidarlos, hay que tenerlos siempre presentes, porque bueno, son personas que yo tengo muy claro cómo terminaron, o sea, yo creo que eso es algo que todo el mundo tiene asumido, ¿no? Pero bueno, de todas formas yo quiero hacerle mi homenaje a esta chica que además era una niña guapísima, es una auténtica lástima que pasen estas cosas y ya os digo, yo le voy a hacer mi propio homenaje como hago siempre y ya a partir de ahí, pues lo que tenga que ser, que sea. Bueno, estamos hablando de la desaparición de Cristina Bergua, ¿vale? Que es esta chica, ya os digo, tan guapa. Entonces, bueno, como sabéis, la desaparición de menores constituye uno de los fenómenos más perturbadores dentro del ámbito tanto criminológico como social, ¿m? Incluso el mundo social contemporáneo. En España varios casos han marcado profundamente la conciencia colectiva, no solo ya por la tragedia humana que implican, sino por las deficiencias institucionales. Eso es que es totalmente así, en este caso, investigativas y judiciales que quedaron al descubierto. Entre ellos se encuentra la desaparición de esta chica ocurrida en 1997, concretamente en Cornellá de Llobregat, un caso que, bueno, pues a pesar del tiempo continúa sin una resolución clara y definitiva, aunque se pueda tener una ligera idea de lo que pudo pasar. Cristina Bergua tenía tan solo, ya os digo, 16 años cuando desapareció. En plena juventud, en plena vida, o sea, es que es muy, muy triste siempre. Como os podréis imaginar, no hubo cuerpo, no hubo una confesión válida y no hubo, lamentablemente, pruebas concluyentes. Sin embargo, sí existieron sospechosos, investigaciones controvertidas y una familia que durante décadas ha sostenido una búsqueda incansable, como suele ser en estos casos, de verdad y justicia. Así que con este caso os quiero presentar una reconstrucción narrativa detallada, contextualizándolo social y judicialmente y analizando los elementos que lo convierten en un paradigma de las desapariciones no resueltas en todo el Estado español. Entonces, como siempre ya sabéis, me gusta situaros en algo que yo creo pues que es muy importante, ¿no? Que sería básicamente el contexto social, familiar y territorial de Cristina. El análisis del contexto social y familiar, ya os digo, es que resulta esencial siempre para comprender de manera adecuada la desaparición o los hechos de cualquier tipo que sean. O sea, es fundamental. En este caso de la desaparición de Cristina, ya que permite descartar interpretaciones simplistas y situar el caso siempre pues, dentro de un entramado social concreto. Tenemos que saber en qué época estábamos viviendo, qué era lo que estaba pasando, es decir, que lejos de ser un elemento accesorio, el contexto siempre constituye una herramienta analítica clave para poder evaluar hipótesis, identificar vulnerabilidades y valorar la adecuación de las respuestas institucionales. Vamos con el entorno territorial, lo que es Cornellá de Llobregat en la década de 1990. Cornellá de Llobregat era un municipio del área metropolitana de Barcelona, sigue siendo, vamos, y presentaba en la década de los años 90 un perfil marcadamente urbano e industrial,
con una elevada densidad de población y una fuerte presencia de familias trabajadoras, ya que tenía mucha industria. Entonces se trataba de una ciudad que se encontraba bien comunicada, con espacios públicos muy frecuentados, tanto por jóvenes como por adolescentes, como plazas, centros comerciales, parques y estaciones de transporte. Un poco similar a como hemos vivido siempre aquí en Madrid. Este entorno urbano ofrecía oportunidades de socialización amplias, ya que había muchísima gente, pero también generaba escenarios de anonimato relativo. Claro, al haber tanta gente, pues, donde los desplazamientos cotidianos podían pasar desapercibidos. Desde una perspectiva criminológica, ese tipo de contextos sin duda dificulta la delimitación, digamos, de lo que son escenarios de riesgo y complica la identificación de testigos ocasionales, especialmente en ausencia de sistemas de videovigilancia que eran prácticamente inexistentes en aquel momento, ¿no? Así que la vida juvenil en Cornellá se desarrollaba en gran medida en espacios abiertos y compartidos, lo que contribuía a una percepción generalizada de seguridad. El hecho de estar siempre acompañado de amigos y demás, pues es lo que suele pasar. Esta normalización del tránsito juvenil influyó tanto en la conducta cotidiana de Cristina como en la reacción inicial de su entorno ante su ausencia. Respecto al núcleo familiar, también muy importante siempre. Bueno, pues respecto al núcleo familiar, Cristina pertenecía a una familia estructurada, sin antecedentes conocidos de desprotección, violencia intrafamiliar o conflictividad grave. Como sabéis, siempre en estos casos a los primeros que se investiga es a los familiares, el entorno familiar y el entorno más cercano, amigos, pareja, etcétera, etcétera, ¿no? La dinámica familiar respondía a patrones habituales, pues de una clase trabajadora urbana que tenía una convivencia estable, una escolarización regular y una supervisión parental, digamos, acorde a la edad que tenía en ese momento la menor. Entonces, bueno, las relaciones familiares descritas por los testimonios disponibles reflejan un vínculo afectivo sólido, con una presencia activa de los progenitores en la vida cotidiana de Cristina, y no se han documentado episodios de ruptura grave, expulsiones del domicilio, ni ningún tipo de conflicto que de alguna manera pudiera justificar una marcha voluntaria prolongada, ¿no? Como en la mayoría de los casos, en fin. Este aspecto resulta especialmente relevante, ya que en numerosas desapariciones de menores, ya os digo, la hipótesis de fuga se apoya en antecedentes familiares problemáticos. En el caso de Cristina Bergua, tales antecedentes no se encuentran, al menos documentados, lo que debilita considerablemente dicha hipótesis, desde luego desde un punto de vista sociológico y victimológico, y ya os digo yo que no fue el caso. O sea, está claro. Respecto a la trayectoria personal y social de Cristina, bueno, pues tenía 16 años, como hemos dicho, en el momento de su desaparición, y se encontraba en una etapa vital. Es que era una etapa vital caracterizada por esa construcción de la identidad que tienen los adolescentes, esa etapa que es la más dura de la vida, la ampliación del círculo social, esa búsqueda progresiva de autonomía, que son, como digo, rasgos propios sí o sí de la adolescencia media. O sea, es una cosa que tiene que pasar y punto. Y que, como os he comentado más de una ocasión, ni crisis de los 40 ni nada. O sea, es la etapa más dura, y esto ya confirmado por los mayores expertos, de la vida de una persona, por todo esto que he nombrado anteriormente. Entonces, según las descripciones aportadas por familiares, amistades y lo que son las personas del entorno escolar, pues lo de siempre. Cristina era una joven sociable, estaba integrada en su grupo de iguales, sin ningún tipo de conducta que indicara aislamiento, marginalidad o desvinculación progresiva de su entorno. Es decir, mantenía relaciones de amistad estables y realizaba las típicas actividades acordes con su edad. No hay mucho más que decir. Entonces, claro, no existen indicios, insisto, documentados de consumo problemático de sustancias, conductas delictivas, ni vinculación con entornos de riesgo elevado, o sea, de gentuza y demás, que pudiese tener algunas cosas turbias y demás.
y tampoco se han registrado intentos previos de fuga ni ausencias prolongadas sin aviso, elementos que suelen aparecer en casos de desaparición voluntaria reiterada, como pasaba, por ejemplo, con los niños de Macastre. Entonces, desde la victimología, bueno, pues este perfil se corresponde con el de una menor con bajo riesgo de desaparición voluntaria prolongada, lo que refuerza la necesidad de haber considerado desde el inicio hipótesis, por desgracia, alternativas. Luego, bueno, redes sociales y relaciones interpersonales. El entorno relacional de Cristina estaba compuesto fundamentalmente por amistades del ámbito local. Su vida social se desarrollaba en espacios conocidos, cercanos al domicilio y frecuentados habitualmente por otros jóvenes del municipio. Entre estas relaciones se encontraba la amistad con José Antonio Sánchez, quien posteriormente sería identificado como la última persona conocida que estuvo con ella. La existencia de esta relación no fue percibida inicialmente como problemática por el entorno familiar, lo que refuerza la idea de normalidad previa a la desaparición. No se han documentado conflictos abiertos, amenazas ni situaciones de acoso conocidas que alertaran sobre un peligro inminente. Esta ausencia de señales previas incrementa el carácter abrupto y disruptivo de la desaparición, que es uno de los factores que más impacto psicológico genera en las familias. Cuando menos te lo esperas o cuando estás tranquilo y piensas que tu hija está con alguien de confianza, y con eso no estoy todavía manifestando nada en particular, pues a veces lo que pasa es eso, que al final las cosas no son lo que parecen. Pero también está el contexto institucional y cultural de la época. Tenemos que tener en cuenta que el contexto institucional de finales de los años 90 en España se caracterizaba por una menor especialización en la gestión de desapariciones de menores, así desaparecieron tantos. Los protocolos eran limitados y existía una tendencia generalizada, que lo hemos repetido en innumerables ocasiones y era triste, ¿no?, lo siguiente, a interpretar la desaparición de adolescentes como un fenómeno transitorio y voluntario. Bueno, tales que ya aparecerá. ¿Cuántas veces han tenido que escuchar los familiares eso una y otra vez y al final ha acabado la cosa como ha acabado? En fin, era así. Por eso quiero que tengáis en cuenta siempre el contexto histórico. Entonces, culturalmente persistía esa idea de que los jóvenes se marchan por voluntad propia y regresan tras un periodo breve. Este marco interpretativo influyó, como siempre, de forma decisiva en la respuesta inicial de las autoridades y condicionó la valoración del contexto familiar de Cristina. Desde una perspectiva crítica puede afirmarse que este sesgo cultural, como siempre y por desgracia, contribuyó a invisibilizar situaciones de riesgo real, retrasando, como siempre, la adopción de medidas urgentes. Pero bueno, por mucho que esto nos cree una gran impotencia, como me pasa a mí, que estoy cansada de manejar este tipo de casos, todavía me sigue creando esa sensación pero ¿cómo es posible? Pero es que era otra época y yo no sé, las autoridades y demás y las instituciones, pues era así, era lo normal en aquella época. No, mira que su hija es joven, se ha ido y tal y cual. Y ahí pasaba una y otra y otra y otra vez. Y ya te digo que desde lo de Marta del Castillo esto no se solucionó, o sea que es que tampoco os creáis que esto fue una cosa solamente de los 90, ¿vale? Entonces, bueno, respecto a las implicaciones analíticas del contexto. El análisis del contexto social y familiar de Cristina permite extraer varias conclusiones fundamentales, ¿vale?, para estudiar el caso. Lo primero, que no existen elementos contextuales sólidos que respalden una desaparición voluntaria prolongada. El entorno familiar y social, desde luego que era estable y funcional. La desaparición, sin ninguna duda, se produjo de forma abrupta, es decir, sin planificación conocida en un principio, como suele pasar en estos casos, claro, y el contexto urbano dificultó la identificación temprana de indicios y testigos. Claro, al estar hablando de una ciudad tan grande,
Pues os podréis imaginar, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y en este caso, pues es más un perjuicio que un beneficio. Entonces, estas conclusiones refuerzan la necesidad de interpretar la desaparición de Cristina no como un episodio aislado, sino como un fenómeno complejo condicionado tanto por factores individuales como estructurales e institucionales. Institucionales siempre, por supuesto, y más en aquella época. Entonces vamos al hecho como tal, al día de la desaparición. Vamos a intentar hacer una reconstrucción cronológica y un análisis contextual. El día 9 de marzo de 1997 constituye el eje temporal central del caso de Cristina Bergua. La reconstrucción de esta jornada resulta especialmente compleja debido a la escasez de testimonios directos, la ausencia de registros tecnológicos y las contradicciones surgidas, esto es importante, en las declaraciones posteriores. No obstante, a partir de los datos disponibles, es posible establecer de manera aproximada una secuencia de los acontecimientos. Es decir, lo que sabemos, Cristina salió de su domicilio en Cornellá de Llobregat durante la tarde tras comunicar a su familia que iba a encontrarse con un amigo. Este hecho no despertó ningún tipo de preocupación, al menos inmediata, ya que se enmarcaba dentro de la normalidad de su vida cotidiana y de los hábitos propios de un adolescente de su edad. No existían antecedentes, como habíamos comentado, de ausencias prolongadas ni indicios de conflicto familiar grave que pudieran sugerir una huida planificada. Entonces, según las versiones recogidas, Cristina se encontró con el tal José Antonio Sánchez, un joven de su entorno con quien mantenía, entre comillas, una relación de amistad. Ambos habrían pasado varias horas juntos, desplazándose por distintas zonas del municipio, y a partir de este punto es cuando las versiones comienzan a divergir de forma significativa, dificultando una reconstrucción al menos precisa de los hechos. El momento exacto de la separación entre ambos constituye uno de los principales puntos de incertidumbre del caso, porque no existen testigos independientes que confirmen ni el lugar ni la hora en que Cristina fue vista por última vez. Claro, con tanta gente nadie se va a fijar. Entonces tampoco se dispone de pruebas objetivas que permitan determinar si la joven regresó sola, si tomó algún medio de transporte o si se dirigió a un lugar distinto del habitual. Así que desde un punto de vista criminológico, esta ausencia de delimitación temporal y espacial impide establecer un escenario primario claro, lo que condicionó negativamente toda la investigación posterior. Las primeras horas tras la desaparición, pues ya sabemos que son totalmente determinantes en el caso de una persona menor de edad. Entonces, en el caso de Cristina, este periodo estuvo marcado por una combinación de incertidumbre, subestimación del riesgo y aplicación de criterios investigativos hoy considerados obsoletos, y tanto que sí. Cuando Cristina no regresó a casa, pues hombre, la familia comenzó a preocuparse de manera progresiva, ¿no? Inicialmente, pues se barajaron explicaciones cotidianas, pues bueno, pues habrá tenido un retraso, se habrá encontrado con alguna amiga, no sé qué, alguna visita inesperada a casa de algún amigo, un malentendido. Sin embargo, según se va prolongando la ausencia durante la noche y no tener noticias, la preocupación se empieza a transformar ya en alarma. Y es cuando la denuncia de desaparición es presentada. Aquí siempre es la misma secuencia en casi todos los casos. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues que la respuesta institucional no se correspondió con la gravedad potencial del caso y, como os comento, la hipótesis inicial fue la de siempre, fuga voluntaria, que fue lo que condicionó la actuación policial,
y retrasando la activación de búsquedas intensivas y la movilización de recursos especializados. Por tanto, esta interpretación inicial tuvo varias consecuencias, y es que no se realizaron batidas inmediatas en zonas cercanas, no se solicitó colaboración ciudadana de forma temprana y no se protegieron posibles escenarios relevantes. Desde una perspectiva actual, estas decisiones constituyen un ejemplo claro de cómo los prejuicios asociados a la adolescencia pueden generar errores estructurales en la gestión de desapariciones. Es que qué manía era esa de pensar que una persona de 14 años dice, no, es que se habrá ido, se habrá no sé qué y tal. Y esto, como hemos visto, no pasaba solo en España. Es que en Estados Unidos, con el caso de Candyman, por ejemplo, lo mismo. Cuando había denuncias de miles de padres diciendo, oye, que es que mi hijo ha desaparecido, que lleva un montón de tiempo, niños que incluso tenían 8 o 10 años y todavía se atrevían a decirlo muy sinvergüenzas, no, pues es que ya volverá porque se habrá ido a tal, se habrá ido a cual. O sea, y así con un montón caro. Luego pasó lo que pasó. Evidentemente que hubo cortes de cabeza, por decirlo de alguna manera, porque es que ya hay que ser inútil, ¿vale? Vamos a un punto para mí importante, que es el último acompañante conocido: las contradicciones, las sospechas y los límites probatorios. Bueno, pues es lo que os digo. La figura del último acompañante se convierte desde el inicio en un elemento central de la investigación. José Antonio Sánchez, este chico, pero no tan chico. José Antonio Sánchez fue identificado como la última persona que estuvo con la joven, ya os digo, antes de su desaparición, que en teoría eran amigos, pero se demostró realmente que era su novio, lo que lo situó automáticamente en una posición de relevancia investigativa, sin duda. Las declaraciones ofrecidas por Sánchez a lo largo del tiempo además presentaron inconsistencias significativas en aspectos clave como los lugares concretos que visitaron, los horarios aproximados, el motivo y las circunstancias de la separación. Con lo cual ya da mucho que pensar, ¿vale? Aparte de que yo me vais a perdonar, pero no sé, yo lo veo un chaval bastante mayor y demás que ella. Lo cual no tiene por qué significar nada como tal. Pero bueno, a ver, es que, jolín, lo malo es el... Pero si veis al chico así, la posición más o menos, vamos a ponerlo así para que lo veáis un poquito mejor, pero vamos. Eh, entonces, claro, o sea, estamos hablando de contradicciones importantes, porque estamos hablando de sitios, de horas, y estamos hablando de que ni siquiera supo aclarar cuál fue el motivo y las circunstancias de la desaparición. O sea, eso, joder, macho, o sea, hay ciertas cosas de las que puede que no te acuerdes, pero de eso. Entonces, estas contradicciones despertaron sospechas razonables por parte de los investigadores y de la familia, pero no fueron suficientes por sí solas para sustentar desde luego una imputación penal sólida, porque en ausencia de pruebas físicas o testigos independientes, las inconsistencias testimoniales quedaron en un terreno ambiguo e insuficiente para demostrar la comisión de un delito grave, que es lo que da pena realmente de todo esto. Entonces, desde el punto de vista jurídico, este aspecto del caso ilustra claramente los límites de la prueba testimonial cuando no se ve reforzada por elementos materiales. Es decir, es una confusión, el tío se contradice y demás, pero como no tenemos ni testigos, no tenemos pruebas, no tenemos nada, pues lo único que podemos hacer es sospechar. Es que no podemos hacer otra cosa, lamentablemente. A ver, lamentablemente esta imagen es la típica imagen de muy mala calidad, pero bueno, aquí se ve por la posición y demás. A ver, ella está como sentada sobre él, ¿no? Evidentemente que había algo más que una amistad, ¿vale? O sea, eso está claro. Entonces, bueno, desde el punto de vista jurídico, este aspecto del caso ilustra claramente los límites de una simple prueba testimonial, ya os digo, como hemos dicho, cuando no se ve reforzada por elementos materiales, y la sospecha social, aunque es comprensible, no puede sustituir en ningún caso a la prueba en un estado de derecho. Entonces, asimismo,
El paso del tiempo fue obviamente agravando esta situación, ya que la reiteración de declaraciones y reconstrucciones tardías incrementó la confusión y debilitó la fiabilidad de los recuerdos. Entonces, respecto al desarrollo de la investigación policial y judicial, bueno, pues la investigación policial del caso de Cristina Bergua atravesó distintas fases, marcadas, digamos, por avances parciales, estancamientos prolongados y reorientaciones estratégicas. Tras superar la hipótesis inicial de fuga voluntaria, se exploraron otras posibilidades, incluyendo la comisión de un delito violento, obviamente. Entonces se llevaron a cabo búsquedas en diversas localizaciones, interrogatorios a personas del entorno y análisis de posibles escenarios. Sin embargo, la falta de un punto de partida claro, porque claro, este chico parece ser que no se acordaba de nada. Entonces, tenemos eso. La ausencia de pruebas físicas limitaron enormemente el alcance de estas actuaciones. Es que si no te acuerdas ni siquiera del punto de salida, ya me dirás. En el ámbito judicial, el caso llegó a instituciones, a instancias, mejor dicho, superiores, generando expectativas de resolución que finalmente pues no se materializaron. Entonces, a pesar de la existencia de indicios circunstanciales, ¿vale? Pero eran solo circunstanciales, los tribunales se encontraron ante un dilema probatorio insalvable. O sea, no era posible afirmar, más allá de toda duda razonable, como siempre, que había ocurrido con Cristina. Este escenario pone de manifiesto de nuevo una problemática recurrente en los sistemas penales contemporáneos, la dificultad de responder adecuadamente a los denominados crímenes sin cuerpo, porque luego es eso, aunque la doctrina y la jurisprudencia admiten su posibilidad, la práctica demuestra que la ausencia de restos humanos constituye un obstáculo casi infranqueable. Claro, si además de no haber pruebas, no haber testigos, que este individuo no recordaba, en fin, me vais a perdonar, pero ya sabéis lo que opino, no recordaba nada de lo que supuestamente pasó, ni dónde estuvo, ni a qué horas, más o menos, bueno, eh, y encima no tenemos cuerpo, pues, porque hay crímenes sin cuerpo, como por ejemplo el de Marta del Castillo, que está bastante claro, ¿vale? O sea, pero es que hay otros que es imposible, como fue este caso. Entonces, el archivo del caso, aunque jurídicamente comprensible, como os podéis suponer, supuso para la familia una forma de revictimización al percibirse como una renuncia institucional a seguir buscando la verdad. Es que tiene que ser muy duro de verdad, o sea, y ver sobre todo eso, que van a dejar de buscar a tu hija, que van a cerrar el caso, que es que se van a quedar las cosas así. O sea, y esto tiene que ser duro, ¿no? Lo siguiente. O sea, lo siguiente. La verdad es que hay imágenes tan malas que hasta me da reparo ponerlas, pero es que es lo que hay. O sea, es lo que hay. Aquí está el tal José Antonio. Entonces, bueno, pues, ¿cuál fue el papel de la familia? Pues la resistencia, memoria y lucha por la verdad. Tras los primeros meses de incertidumbre, la familia de Cristina asumió un rol activo que fue mucho más allá del papel tradicional de víctimas indirectas. Ante la falta de avances significativos por parte de las instituciones, especialmente en las fases iniciales de investigación, pues los familiares comenzaron a desempeñar funciones de presión social, difusión mediática y, por supuesto, vigilancia crítica del proceso judicial. Constantemente, oye, ¿qué pasa? Y a la comisaría, y un día tras otro, ¿qué pasa con el caso? ¿Qué pasa con mi hija? Y estáis buscando, ¿y qué tal? ¿Y qué conclusiones? ¿Y habéis llegado a alguna tal? ¿Y habéis entrevistado tal? O sea, lo típico pues que tiene que hacer una familia que joder, que es que no sabe qué ha sido de su hija. O sea, es que tiene que ser terrible esto, ¿eh? Concretamente, la madre de Cristina se convirtió en la principal portavoz del caso, reclamando reiteradamente la reapertura de líneas de investigación y denunciando públicamente los errores cometidos. Esta implicación constante tuvo un alto coste emocional y psicológico, ya que la familia se vio obligada a revivir los hechos de forma reiterada, sin obtener respuestas claras ni un cierre reparador. Ya os digo, o sea, es que tiene que ser
Ya os digo que no nos lo podemos ni imaginar y que no nos lo tengamos que imaginar nunca y por supuesto pasar por algo así. Desde una perspectiva victimológica, este fenómeno puede analizarse como un proceso de victimización secundaria, en el que las víctimas no solo sufren la pérdida, como digo yo, sino también la desatención institucional, la lentitud judicial y, en ocasiones, la sospecha implícita sobre la conducta de la propia desaparecida. Es decir, la familia de Cristina tuvo que combatir, además del dolor, el estigma asociado a la hipótesis inicial de fuga voluntaria, algo que obviamente para ellos no era factible. Entonces, pero claro, llega un momento que prefieres pensar eso, o sea, cuando te pones a hacer, a ver si prefieres pensar que se ha fugado que el hecho de que haya podido sufrir una agresión violenta. Entonces, pues es una cosa que al final se terminan planteando, porque es necesario para sobrevivir a una cosa así. Entonces, de alguna manera, esto indirectamente trasladaba una parte de la responsabilidad a la menor, para poder quitarse ellos de alguna manera un cierto peso. Pero claro, otra cosa es la realidad. O sea, el hecho de que quieras pensar en la posibilidad de una fuga, por muy raro que te resulte y por mucho que digas que no, hombre, que mi hija no se ha fugado, pero en el fondo es una cosa a la que finalmente prefieres acogerte, ya te digo. Entonces, bueno, la persistencia familiar permitió que el caso no desapareciera, digamos, completamente de la agenda pública. Su lucha se transformó en un ejercicio de memoria activa esencial para evitar que la desaparición de Cristina quedara reducida a un expediente archivado. Respecto al impacto mediático y la visibilidad intermitente y construcción del relato público, digamos que fue irregular y fragmentado. Es decir, en los primeros momentos la cobertura fue limitada en parte debido a la consideración inicial, ya os digo, de una posible huida voluntaria, lo que redujo el interés informativo. Posteriormente el caso experimentó picos de atención coincidiendo con avances judiciales, declaraciones familiares o programas de investigación periodística. Esta intermitencia mediática influyó directamente en la percepción social del caso. Es decir, la ausencia de una narrativa constante dificultó la consolidación de una presión social sostenida sobre las instituciones. Además, determinados enfoques sensacionalistas que no podían fallar contribuyeron a distorsionar la complejidad del caso, simplificándolo en exceso o centrando la atención en el sospechoso principal sin un análisis estructural de las fallas investigativas. Así que, bueno, como os podréis imaginar, desde el análisis comunicativo puede afirmarse que el caso de Cristina Bergo, a ver si se ve bien al padre de la foto, porque es que esto del enfoque es una cosa alucinante. Eh, Estaba diciendo que desde el análisis comunicativo puede afirmarse que el caso de Cristina refleja una problemática habitual en las desapariciones prolongadas, lamentablemente, y la dificultad de mantener el interés público cuando no existen novedades visibles. Esta dinámica genera una especie de círculo vicioso en el que la falta de atención mediática también reduce considerablemente la prioridad institucional y viceversa. Es decir, si no existe presión por parte de la prensa y por parte de los medios, pues evidentemente el caso va olvidándose poquito a poco y se va perdiendo. A ver si veis bien la imagen del padre. Es que a veces no sé por qué no coge bien la foto y me sale ahí un... Y luego la foto de Cristina, tanto cuando era pequeña, que es la que tiene su madre, como ya en la edad que coincide con la desaparición, que es la que lleva el padre. Bueno, además sabéis que en estos casos siempre se pide, y ya es prácticamente obligatorio, que se haga, digamos, una especie de reconstrucción de qué aspecto tendría la chica en caso de aparecer. A ver un momentito.
de aparecer, bueno, pues a día de hoy, ¿no? Y esta es precisamente esta reconstrucción. Pero bueno, estas cosas es lo que digo yo, es que es muy relativo, porque puede llevar el pelo azul, puede haberse depilado muchísimo las cejas, pero bueno, que en el caso de la fuga no es factible, ¿vale? O sea que para mí, para mí no es factible, ¿vale? Luego ya cada uno puede, como os digo, comentar o lo que opina y demás, pero yo creo que está bastante claro, según diversos medios, desde luego de la época y demás, de lo que, de lo que todo el mundo sospechaba ya a nivel social y demás. Pero bueno, las cosas que no se pueden demostrar, pues no se pueden demostrar. Entonces no podemos en ningún momento decir, no, pues fuiste tú, porque pues es algo que no se puede hacer porque no hay ninguna prueba. Entonces, respecto al análisis criminológico del caso como tal. Bien, desde la criminología, la desaparición de Cristina presenta características propias de los denominados casos de desaparición de alta ambigüedad, en los que no se puede determinar con certeza si la víctima sigue con vida, si ha sido víctima de un delito violento o si se produjo un encubrimiento eficaz. Entre los elementos criminológicos más relevantes destacan la edad de la víctima. La adolescencia implica siempre una mayor vulnerabilidad, pero también puede ser utilizada como argumento para justificar la famosa hipótesis de fuga. La relación previa con el último acompañante, es decir, la existencia de un vínculo interpersonal, incrementa el riesgo en contextos de conflicto, aunque no sean visibles. Es que de hecho nadie sabía que era su novio, o sea, pensaban que era un amigo. Escenario urbano, pues la desaparición en un entorno densamente poblado dificulta la delimitación de zonas de búsqueda. Porque con lo grande que es eso, pues imagínate, y si encima el chaval declara de manera inconsistente, no es que no recuerdo por qué zona fuimos y demás, pues ya me dirás. Ausencia de pruebas físicas, que es un elemento clave que limita cualquier imputación penal sólida. Sin pruebas no hay delito. Punto y pelota. El caso se inscribe dentro de los estudios sobre criminalidad oculta, donde la falta de evidencia material impide confirmar el delito, aun cuando los indicios sugieren la posibilidad, como os he dicho, de un desenlace fatal. Efectivamente existen indicios claros, pero los indicios no sirven solamente para llevar a una persona, ya os digo, presa o para condenarla, y menos si son circunstanciales, que es lo que pasa en este caso. La dimensión jurídica es la dificultad probatoria en ausencia de cuerpo también. O sea, uno de los aspectos más complejos del caso es su dimensión jurídica. El sistema penal español permite en determinadas circunstancias, como ya hemos visto en el caso de Marta, una condena sin la aparición del cuerpo de la víctima. Sin embargo, ello requiere un conjunto de pruebas indiciarias de extrema solidez. O sea, una confesión, por ejemplo, unos testigos directos, es decir, algo que sea capaz de excluir razonablemente cualquier hipótesis alternativa. Y eso es prácticamente imposible, al menos en este caso. Entonces, en el caso de Cristina, aunque existieron contradicciones considerables en testimonios y sospechas fundadas, no se alcanzó el umbral probatorio exigido. Y como la falta de restos humanos, de pruebas biológicas y de testigos directos impidió construir un relato judicialmente incuestionable. Aunque todo el mundo, ya os digo, se imagina lo que pasó, y las autoridades y la sociedad y todo el mundo, pero todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Este escenario pone de manifiesto una tensión estructural entre dos principios fundamentales del derecho penal: la necesidad de justicia para las víctimas y, como he dicho yo, la garantía de presunción de inocencia. Punto y pelota. La imposibilidad de resolver esta tensión sin pruebas concluyentes condujo de facto a una situación de impunidad jurídica, aunque no necesariamente social o moral. Claro, socialmente la gente puede pensar lo que quiera, o lo que puedo pensar yo, o lo que puede pensar la mayoría de la gente, que fue lo que pudo pasar, pero eso no es suficiente. O sea que la impunidad está ahí.
Es decir, el hecho de que la sociedad, salvo en el caso de Dolores Vázquez, que fue de la marinera, porque los errores haylos, ¿vale? A ver, los haylos, como dicen en mi tierra, pero bueno, pues el hecho de que la gente sospechase lo que había pasado y demás, tal, no sirve como tal, al menos de manera jurídica, para demostrar absolutamente nada. Entonces no se puede decir, no, pues fue esto lo que pasó y fue esto lo que tal y fue tal. Por mucho que uno pueda pensar, ya os digo lo que todos podemos pensar. Entonces, ¿qué pasó? Pues el paso del tiempo. Ni más ni menos. La prescripción, el deterioro probatorio y el olvido institucional. Es una pena súper triste, es una cosa que de verdad me da una rabia pero me la tengo que comer. Es que me la tengo que comer, porque no me queda otra. Igual que a tal. Más rabia, más impotencia, más dolor, más sufrimiento, más noches sin dormir, más me quiero morir, que los padres no tiene nadie. O sea que el transcurso del tiempo actúa como un factor determinante en los casos de desaparición. En el plano jurídico, determinados delitos prescriben, como es inexplicable. En el plano investigativo, las pruebas se degradan, evidentemente. O sea, que si ahora mismo apareciera el culpable o se demostrase la culpabilidad, pues ya sabéis que no pasaría absolutamente nada. Las pruebas se degradan y en el plano humano los recuerdos se fragmentan. ¿Vale? Es decir, que lo que testigos relativamente fiables pudieran contar en aquel momento, pues a día de hoy seguramente no sería para nada parecido a lo que contaron en aquel momento, porque con los años que han pasado probablemente ya tengan una niebla bastante importante con respecto a los hechos que tal. Y además que es que realmente no hubo testigos como tal en una ciudad tan grande. Es que no te fijas, no te fijas. Ves a una pareja como a 20.000 personas. Es que yo me estoy imaginando ahora mismo que es exagerado, me estoy imaginando la Gran Vía de Madrid. O sea, quiero decir, eh, es que no te fijas. Es que si te tienes que fijar en la cantidad de gente que hay, ya bastante tienes con mirar, ir andando y no chocarte con alguien. No llega a ese nivel, pero sí que debe ser, pues es un sitio donde hay mucha gente y no te fijas en nadie en concreto, salvo que veas algo sospechoso. ¿Vale? Alguna discusión o que veas que alguien la agarra violentamente, que hay un... Entonces sí, te fijas. Pero si ves a dos personas tan tranquilamente pasando y tal, son dos personas más de las muchas que podía haber en ese momento. Entonces, en el caso de Cristina Avergual, pasó de los años supuso la pérdida de oportunidades de búsqueda temprana, la desaparición, como digo, de posibles testigos indirectos y el debilitamiento de la presión institucional. La prescripción penal no equivale a la resolución del caso, sino a su congelación judicial. Para la familia esto significó la consolidación, lamentablemente, y es lo doloroso, de una herida abierta de la que no hay posibilidad alguna de reparación. O sea, es que esto no se puede reparar en la vida. Respecto a la memoria colectiva y desaparición, es un duelo sin cuerpo. Es decir, la desaparición sin resolución genera un tipo de duelo específico que se puede denominar como una especie de duelo ambiguo, ¿no? Que se caracteriza por la imposibilidad de aceptar plenamente la pérdida, de manera que la familia de Cristina vive en una permanente suspensión. Es que es muy jodido. La verdad es que cuando lo pienso me pongo mala, macho. Digo, vaya tela, que pasa algo así, no sé. Entre la esperanza y la resignación. Por una parte esa esperanza de que pueda seguir viva, de que se fugó, de que, en fin. Y por otra parte, resignada, que es que probablemente no la vuelvas a ver en tu vida. Y no vas a saber nunca lo que pasó. Es que tiene que ser terrible. Terrible. Pero vamos, de lo peor que te puede pasar. A nivel social, estos casos plantean varios interrogantes profundos sobre la memoria colectiva. ¿Cómo se recuerda a quien no tiene una tumba? ¿Cómo se honra a una víctima cuya historia permanece inconclusa? Es que no sabemos qué fue lo que pasó. No tenemos ni siquiera ni una ligera idea de lo que pasó. Porque es que ya te digo, es que ni siquiera se sabe eh, eh, dónde estuvo, dónde tal, a qué hora. Es que es una cosa alucinante.
La memoria de Cristina se ha mantenido obviamente viva gracias a actos conmemorativos, asociaciones de familiares y también el interés académico, ¿no? Este tipo de memoria no busca únicamente el recuerdo, sino también la reivindicación de cambios estructurales, que es todo lo que yo pretendo cuando hago este tipo de vídeos, ¿vale? Es decir, mantener siempre a estas personas, que no se las olvide, mantener su memoria intacta, no solamente para recordarlas, sino además para no me lo puedo creer, reivindicar esos cambios que son necesarios, que siempre lo han sido y especialmente en aquellos momentos. También lo podemos comparar con otros casos de desaparición en España. El análisis comparado revela que el caso de Cristina Bergua comparte sin ninguna duda patrones con otras desapariciones de menores que ocurrieron en España, especialmente en las décadas entre el 90 y el 2000. Entre ellos destacan la tendencia inicial a considerar la fuga voluntaria, la falta de protocolos especializados en las primeras horas, la dependencia excesiva de la prueba física. Esta comparación permite identificar fallos sistemáticos y subraya la necesidad de reformas institucionales en materia de desapariciones. Se puede comparar con el caso de Gloria Fernández, es decir, con varios vídeos que yo he colgado en este canal que hablan sobre ese tema. Y lo de las niñas de Alcácer aparecieron eso sí que aparecieron por presión mediática. Para que veáis, o sea, lo importante que es darle pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. O sea, al final la presión es tan grande porque si no, seguramente ahí se habrían quedado eternamente a 20 kilómetros de su casa y no se habrían enterado ni el dato. O sea, pero como ese 20.000 casos más. O sea, es así. Entonces, vamos a hacer una reflexión un poco ética e institucional y una conclusión, y con esto ya nos vamos porque poco más podemos decir. Entonces, bueno, desde una perspectiva ética, la desaparición de Cristina interpela directamente a las instituciones encargadas de la protección de menores y de la Administración de Justicia. La demora, la descoordinación y la falta de sensibilidad hacia la familia constituyen elementos que deben ser analizados críticamente. El caso evidencia la necesidad de protocolos de actuación inmediata, acompañamiento psicológico súper importante a las familias y la formación, aunque en aquella época no estaba, sí se hacía, pero era como, es que ir a un psicólogo que me tenga, ¿sabes? Formación especializada para cuerpos policiales y judiciales para este tipo de casos, para casos concretos de desapariciones, gente formada específicamente para eso, o sea, específicamente para eso. Así que, como conclusión general, la desaparición de Cristina no es únicamente un caso sin resolver, lamentablemente, es una manifestación de las limitaciones estructurales, una vez más, del sistema frente a la ausencia, y a través de este análisis lo que hemos procurado evidenciar, lo que yo pretendo evidenciar, como el tiempo, la falta de pruebas y los errores iniciales pueden condenar un caso al limbo judicial, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, también se ha mostrado que la memoria, la persistencia familiar y el análisis académico pueden transformar una desaparición en un objeto de reflexión colectiva. Cristina Bergua permanece ausente, pero su caso continúa interpelando a la sociedad, recordándonos que la justicia no siempre llega, pero la responsabilidad ética permanece. Y con esto me despido, un vídeo más triste, pero que merece un recuerdo. Así que por mi parte nada más, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.